Am, Vamos a continuar con el campo de la neurosis. No voy a exponer esta diapositiva completa, solo voy a ir directo para que podamos ver otros temas más teóricos. Pues si expongo todo hasta el final, nos vamos a quedar tirados con algún tema. Y quiero mínimo que veamos los trastornos neuróticos, los trastornos de personalidad y la esquizofrenia, mínimo. Para poder pasar ya a hacer ejercicios, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la neurosis. Ya habíamos visto todo esto, ya les di esta información. He ido agregando algunas cositas. Bueno, estábamos creo que por aquí, creo. Ya les digo, no voy a leer mucho esto porque esto lo tienen en los manuales. Pero sí quería que supiéramos de dónde sale todo esto, ¿verdad? El ataque de pánico, autores españoles o crisis de angustia por los autores norteamericanos. El término pánico es de origen griego y deriva del dios griego Pan o Pánicos, dios del bosque y de los pastores, que se disfrazaba para ocultar su identidad y asustar mediante bromas terroríficas a las personas incautas. Observen qué interesante cómo los griegos hicieron de todas estas leyendas, sirven para describir artísticamente a estos trastornos mentales. Suele aplicarse para denominar la experiencia de aparición brusca, súbita, de intenso miedo, acompañado de síntomas fisiológicos. En el DSM-4, igual que en DSM-4-TR, APA, se define el síndrome de ataque de pánico como un episodio de intenso miedo y molestia, durante el cual aparecen bruscamente y alcanzan el pico en los 10 minutos, al menos 4 de los siguientes síntomas. Palpitaciones, sacudidas del corazón o ritmo cardíaco acelerado, sudoración, temblor o sacudidas musculares. 4. Sensación de respiración dificultosa o ahogo. 5. Sensación de atragantarse, como que la garganta se cierra. Dolor o molestias en el pecho. Náuseas o malestar abdominal. Sensación de vértigo. Inestabilidad, mareo o desmayo. 9. Desrealización. Sensación de irrealidad o despersonalización. Sentirse separado de uno mismo. 10. Miedo a perder el control o volverse loco. 11. Miedo a morir. 12. Parestesias. Sensación de entumecimiento o hormigueo de las manos. Sobre todo. Manos y pies, pero sobre todo manos. Y escalofríos o sudoraciones. ¿Alguien alguna vez ha sentido esto? Traten de recordar. Yo, Tiffany, ¿te ha yo, pasado esto? yo tengo ansiedad, sí. Yo tengo ¿Sí? ansiedad y el año pasado era muy difícil porque mis ataques de pánico eran casi que diarios. Y Oh, realmente es algo muy doloroso porque sí llegué hasta incluso a golpearme uy, para
como para detener el dolor que me estaba generando mis como contracciones del cuerpo. Entonces Ok, sí es ok. algo bien ¿Buscaste difícil. ayuda? Sí, 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 me medicaron, pero Ok. el doctor luego me quitó el medicamento porque dijo que me estaba volviendo adicta al medicamento y esto me El surgió doctor, perdón, que un... te vio, ¿fue un psiquiatra? No, fue No, otro mi niña, doctor. no, mi niña, no, mi niña. Te tiene que ver un psiquiatra, mi niña. Esto no te lo puede Sí, medicar cualquier médico. No, mi niña. sí, porque yo incluso, digamos, el medicamento que él me dio y que luego me lo quitaron, ¿Qué me generó medicamento te como, dio? ¿Se puede saber? me dio unos esteroides para poder respirar, porque yo me quedaba Mm, sin poder respirar. eso está Y bien, pero tenía que haberte dado. luego me eh, dio otro que no me acuerdo cómo se llama, pero le dijo a mis papás que le recomendaba que ¿Quetiapina? mejor. ¿Te suena quetiapina? Yo creo que sí era ese, pero es que no estoy muy segura, pero sí les dijo a mis papás que no me lo recomendaba porque eso me iba a generar peor de lo que a como yo me sentía cuando me quitaron el otro medicamento. No sé de qué Que está yo, hablando, no sé de qué está hablando él. Yo siento que los medicamentos tenían que habértelos combinado bien. ¿Te ayudaron en algo los medicamentos que él te dio? no, no, cuando él me los dio, incluso me los puso, me puse peor No, él porque no sabía, con todo el respeto y la ética, él no sabe lo que te dio. Él no sabe lo que te dio. ¿Por qué, Tiffany, tú no me dejas que yo te mande a alguien que sí sabe lo que te va a dar? sí, ¿Ah? está bien, gracias. ¿Por qué? Porque tú vas a ser psicóloga, mi niña, ¿me entiendes? Sí, Y entonces tú tienes que saber lo que está pasando contigo. Lamentablemente aquí en la U, muchachos, no hay psicofarmacología como clase. Entonces, los estudiantes, si son medicados alguna vez, no saben ni qué les están dando. Entonces, tenemos que mandarte con un psiquiatra. Escuchen, esto que le pasa a Tiffany es muy común a la edad que tienen ustedes. Y en las chicas los ataques de pánico son muy comunes, así que no se asusten. Es muy común del género femenino, que cuando uno es muy joven, las emociones estén hasta la madre, como dicen los mexicanos, y no es nada extraño. ¿Me entiendes, Tiffany? O sea, no te está pasando el fin del mundo, ¿vale? sí, gracias. Tú me escribes a mi número y yo te sugiero con quién, ¿sí? Gracias. Pero sí sugiero que te vea alguien y que te explique y que te dé medicamentos para eso. Yo no sé qué fue lo que te dio él, no sé. Te tenía que haber dado estabilizadores del humor, ¿verdad? Y un sedante grande, una benzodiazepina, un ansiolítico, pero fuerte, para haber controlado la crisis después de habértelo dejado durante mínimo 3 meses, volverte a ver otra vez y hacer todo un seguimiento que no veo nada de eso ahí, pero bueno, no voy a seguir criticando nada más. Ya creo que ya Tiffany me entendió. Gracias, Tiffany, por compartir eso, ¿viste? Nancy, ¿tú también has padecido esto? Sí, doctor. ¿Cuándo te ha pasado esto? ¿Hace años o ahora? Fue cuando tenía como 25 o algo así. Oh, ya, 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 ya. ¿Fuiste con psiquiatra? No, para nada. Los psiquiatras son los que primero deben intervenir aquí y nosotros los psicólogos hacemos la terapia. Recuerden que les estoy enseñando que la psicología clínica, la psicopatología, los psicólogos no somos nadie sin la ayuda del psiquiatra, muchachos. Tenemos que contar con ellos. Y en una crisis, sacar a una persona de una crisis con psicoterapia no es muy posible. Como nos enseñó Leopold Belak hace 1000 años, hay que saber que tenemos que derivar al psiquiatra. La psicoterapia la podemos hacer los psicólogos, pero la intervención psicofarmacológica la tiene que hacer el psiquiatra, muchachos. No es para dónde. Acabamos de escuchar aquí 2 casos de personas que no la vieron psiquiatras cuando tenían que haberlo hecho, ¿verdad? Siento que por un lado hay mucha reticencia de familia a que al su paciente lo ve un psiquiatra porque no está loca, porque si la ve va a decir que está loca y todo ese tipo de cosas que ya tenemos que ir soltando. Tenemos que aprender a ir al psiquiatra porque el psiquiatra es el que tiene que ver con trastornos mentales y con crisis.
Y los psicólogos tenemos que aceptar eso, muchachos. ¿Vale? En mi caso, doctor, la verdad es que yo me enteré que eso que me había pasado era un ataque de pánico hasta hace como 5 o 10 años. Claro, claro, No sé ni enterada de qué me había pasado esa vez, ¿verdad? O sea, fue claro. un único episodio, pero Sí, después ya con estudios y todo, me fui enterando que lo que me había pasado era eso. claro. Ni tú misma supiste y no te vio ningún médico que te explicara. Y a menudo los médicos no saben ni qué diablos le pasa al paciente. Y como ven que pasó con Tiffany, la vio probablemente un médico general que no conocen de psiquiatría. Tienen A mí, elementos básicos. a mí me pasó igual porque es que mis ataques de pánico han sido desde pequeña. Entonces, cuando yo era pequeña y me daban, me llevaban de emergencia al hospital porque no podía respirar y los doctores creían que era asma. Entonces me nebulizaban, me ponían esteroides para Y poder nada que ver respirar. con eso. No, nada que ver, hasta ya hace poquito que yo ya supe que era, pero sí Ya. fue un largo procedimiento. Me da mucha pena eso que te pasó. Desgraciadamente, los médicos acá no reciben psiquiatría, por lo que estoy viendo. Eh, y una persona con ataques, no, mi querida Catherine. No. Aquí Catherine hace una pregunta muy buena. Y una pregunta con persona con ataques de pánico puede normalizarse solo con terapia. No. Te tengo una mala noticia, Catherine. No. Lamentablemente ni siquiera agarran la relajación. Tienen que ser sacadas de la crisis con medicamentos, con Doctor, una tranquilizantes, consulta. sedantes, ¿verdad? ¿Augusto? ¿Y qué pasa en el caso de una persona que sufre de delirios de persecución? Bueno, pero eso es otra cosa, ¿eh, Augusto? Ajá, por eso le Esa es preguntaba. otra cosa. Ya me estás hablando de un tipo de trastorno de nivel psicótico, ¿verdad? Igual, mira, Ajá. igual. Para normalizar la crisis se le pueden dar sedantes y estabilizadores del humor. ¿Me sigues? O sea, tú tienes que intervenir en la crisis primero y sacar a la persona de ese estado. Y después ver qué tipo de diagnóstico fue el que generó la crisis. Si ya hay una alteración de trastorno del pensamiento de tipo delirio de persecución, esta persona está en una especie de trastorno psicótico. ¿Me sigues, Augusto? Entonces ya Sí, lleva doctor. medicación para el estado psicótico permanente. O sea, ya lleva quetiapina de unos 300 miligramos, ¿verdad? Para poderse controlar. Lleva antipsicótico también, ¿verdad? Que creo que es la Clarus, es una caja azul, ¿verdad? Se ya lleva esta persona antipsicótico por un buen tiempo y lleva estabilizadores del humor. Siempre que hay una crisis de este tipo, lleva un antipsicótico, muchachos, y un estabilizador del humor, ¿verdad? El lío es sacar a la persona de la crisis psiquiátrica, restablecerla y después examinar, y aquí es donde empieza la psicoterapia. Pero si los psicólogos no tenemos un conocimiento de esto, estamos jodidos. Ni siquiera mal, estamos jodidos. Por eso los psicólogos tenemos que volvernos aquí, no psiquiatras, pero tenemos que saber de psicofarma, tenemos que saber de psicopatología fluida. Qué bueno que me están consultando todo esto, con esto también aprendemos. Tiffany, tú me escribes a mi número, ¿ok? Yo te voy a poner en buenas manos, ¿sí? Bueno, gracias. Creo que vale la pena, aunque ya no estés tan mal, pero vale la pena que alguien te explique qué pasó. Creo que uno tiene que ser explicado. Recuérdense que estamos en el campo de la salud mental, los psicólogos y los psiquiatras. Y si tú vas a ser psicóloga o cualquiera de ustedes que le haya pasado algo de esto, va a trabajar en el campo de la salud mental, tienen que saber el pi al pa. O sea, hasta dónde los psicólogos tenemos que ser expertos, ¿vale? No podemos ni siquiera ignorar estas cositas que me están contando. Son muy importantes en la vida personal de cada uno. Yo les cuento que en mi caso yo soy muy ansioso. Eh, el deporte me ayudó un chorro, pero yo notaba que a veces
esperando por salir a competir, yo me llenaba de mucha ansiedad y me trancaba. Todo mi cuerpo se contrae. Esto era hace años, cuando era joven, ¿verdad? Cuando era un muchacho más joven que usted, tal vez 18 o 20, y yo me contraía mucho y tuve que trabajar con eso. Ataques de pánico no me dieron, pero sí me dieron momentos de ansiedad, que supongo que debe haber sido una especie de crisis de ansiedad hoy por hoy. Ya les digo, eh, nunca fui medicado ni llevado a psiquiatra ni nada, porque no fue grave, pero sí tuve episodios de ansiedad. El deporte me ayudó un chorro, también hice teatro, eh, y todo eso me ayudó un montón. Pero sí hay casos que se agravan, como estamos escuchando, ¿verdad? Y sí necesitan de una intervención psiquiátrica, medicamentos y una psicoterapia a continuación. Con psicoterapia no se puede controlar esto, muchachos. No alcanza el momento de la gravedad del caso psiquiátrico, que es una crisis, para tú con psicoterapia. Psicoterapia es un método cuando el paciente está más estable. Nunca olviden esto. Recuerden que Civil, volviendo a la película, la doctora Wilbur la sacaba de las crisis. Aunque la película no lo dice, pero la doctora Wilbur debe haber utilizado medicamentos con Civil. ¿Ya? Aunque la película en ningún momento sale, te voy a prescribir, te voy a dar tal medicamento. Pero recuerden que la doctora Wilbur era psiquiatra y psicoanalista. Y yo estoy seguro que algo le debe haber dado. Porque sacar a Civil solo con psicoterapia y con hipnosis, no. Disculpen. No. Yo he logrado manejar a algún que otro paciente, les confieso, con ejercicio de relajación. ¿Ya? Recuerdo una chica de la Universidad Panamericana, cuarto año de psicología, le daban unos ataques de ansiedad, ya que ellos no eran pequeñas crisis, eran ataques de ansiedad. Llegó a mi consultorio, así como llegaste tú, Tiffany. Trancado, el pecho trancado, la senté, la relajé y la hipnoticé. Pero eso es un milagro, lo que hice ese día. Eso es un milagro lo que hice ese día. Esta niña, no recuerdo su nombre en este momento, una blanquita, canchita, tenía muchos problemas de manejo de la ansiedad. Y me dijo, nunca pensé que usted me iba a poder controlar así. Dos psicólogos que me vieron antes no pudieron. Lo que pasa es que los dos psicólogos lo que trataron de relajarla y no de hacerla caer en estado de hipnosis, y yo pasé de la relajación a la hipnosis. Y cuando cayó en hipnosis se calmó totalmente. Pero eso que les estoy contando, muchachos, no lo tomen como que lo puede hacer todo el mundo. Yo, sinceramente, creo que no sé ni cómo lo hice. Soy muy sincero. Los psicólogos no somos de psiquiatría de emergencia. Estos casos de emergencia deben ser vistos por psiquiatras. ¿Ya? Tenemos que Doctor, y tener, esos primeros auxilios psicológicos básicamente son para calmar los pacientes o son para otras cosas. son para calmar los pacientes, para sacarte de la crisis. Te inyectan sedantes para que te calmes. Estás oyendo el caso de Tiffany. La empezaron a tratar como que era un trastorno médico, asmático. No lograron discernir, no lograron distinguir un ataque de asma, yo soy asmático, de una crisis psiquiátrica, porque tiende a confundirse todo esto. El problema no es que los médicos sean burros, ni nada de eso, es que todo esto tiende a confundirse, muchachos. Se le confunde a cualquiera. Diría mi abuelito, al más pinto de la paloma se le confunde un caso. Pero No, pero esta creo que ahí confusión, están haciendo más referencia a los primeros sí, auxilios psicológicos. O esa era la pregunta de Nancy directamente. O sea, por ejemplo, las técnicas que se utilizan en abordaje en emergencias psicosociales, por ejemplo, en crisis comunitarias. Creo que eso es a lo que más se refiere Nancy, entiendo yo. pero yo no entendí eso, Nancy. Yo entendí, Nancy, que tú me estabas hablando de crisis psiquiátricas. Sí, de ambos. Lo que pasa es que yo he oído de los auxilios, de los primeros auxilios ¿Ok? psicológicos, pero no he ahondado en el tema. Entonces, para que me dijeran. Ok, lo que pasa es que, a ver,
Un paciente con una crisis psiquiátrica, a ver, vamos a distinguir aquí dos cosas. Creo Es que una desde mi cosa, punto de vista no se pueden utilizar los primeros auxilios psicológicos en un cliente con una crisis psiquiátrica, porque, o sea, es claro, algo que está fuera del alcance. Pues los primeros auxilios son para contener precisamente pues un desborde masivo de emociones. En el caso, por ejemplo, de los casos que han sido de deslaves, bueno, de erupciones del volcán, que hay ya, comunidades afectadas. ya, Entonces, eso sirve como para mitigar el impacto y es una atención en emergencia. Entonces, es una claro. atención que te sirve durante las primeras 72 horas para controlar a las personas y ya luego poder Para abordarlos poco a poco. controlarlas, guíe si es posible, lo cual Exacto, no y luego ya puedes garantiza, referirlas. lo cual no garantiza que las vayas a controlar. Exacto. Y es un rollo, como tú dices, porque no tienes un psiquiatra a mano. Generalmente en primeros auxilios, ¿qué puede haber ese de antes ahí? Ellos deben No, tener un instructivo de cómo controlar eso, ¿no? creo que en este caso hablamos de primeros auxilios psicológicos, o eso es lo que está refiriendo Nancy, Marito. Creo que como primeros auxilios para una crisis psiquiátrica desde un punto médico, yo también la veo como muy difícil realmente, porque no es, mira, tomarte esta pastillita que controla la esquizofrenia, pues, o sea, son palabras mayores, un Sí, trastorno sí, sí. psiquiátrico, ¿verdad? No, pero Y lo lo que otro que me te iba a refiero es que decir, póngalo Marito, así como. perdón, Nancy. Dime, No, dime, no, dime. es que lo que decía yo es que póngale que llega una chica con nosotros o estamos en algún lugar en la calle o qué sé yo, ¿verdad? Y llega una chica así como Tiffany con una crisis, o sea, ¿qué hacemos nosotros de primera instancia? En lo que llega alguien para atenderla o algo así, o sea, ¿qué puede hacer uno si encuentra a alguien de esa forma en lo que llega a una ayuda certera? A eso me refiero. Ya te digo, lo que tienes a mano tú en ese momento es tratar de hacer una relajación, a ver si es posible. Te acabo de contar lo que me pasó aquel día. Yo no esperaba que esta chica llegara sin crisis. Me dijo, estoy al llegar, estoy al llegar, estoy al llegar, y llegó y venía en crisis. Y lo primero que se me ocurrió, o sea, la clínica estaba en el edificio Verona, yo no tengo médico psiquiatra ahí al lado mío. Dije, bueno, voy a tratar de hacer una relajación y voy a ver si conecta con la hipnosis. Y ocurrió, ¿qué hubiera pasado si no conecta? Hay que mandarla a un hospital más cercano, ¿verdad? Y alguien hubiera tenido que Claro, acompañarla. O sea, la clínica ambulatoria que hacemos nosotros los psicólogos no es puesto de emergencia, ¿entiendes? entiendo. Ahora, esta crisis que está comentando Guille, donde se habla de primeros auxilios psicológicos a todas estas personas que han sufrido pérdidas, lo que se hace es una técnica llamada debriefing. Sí, en Yo daba, psicología de yo salud daba lo una vimos. clase, yo daba una clase, algo así se escribe, debriefing o debriefing, se pronuncia debriefing. Es una especie de poner la persona, tratar de calmarla, que cierre los ojos y que hable de lo que pasó y se descargue, ¿ya? Y se dice en los manuales que esta descarga, ¿verdad? Ayuda a la persona a salir de la crisis. Y esto es parte de los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Se utiliza con personas que han perdido casas por el río, el rollo del río, desastres naturales, erupciones volcánicas, todos estos rollos que han pasado. Pero el debriefing es una técnica aplicada mucho a víctimas de desastres naturales, que de pronto estaban aquí, el volcán hizo erupción, se sintió el ruido, salieron de la casa se la llevó y todo ocurrió tan rápido que el consciente, el cerebro no ha tenido tiempo de procesar esto. Entonces, ¿qué se hace? La persona se puede disociar, incluso puede llegar a hacer un rompimiento psicótico. Pero lo común es que haya episodios disociativos. Es lo que me está hablando Vivi. Ahora bien, ¿qué hago en ese caso? Lo que te estoy diciendo. Una técnica parecida a esto que se llama debriefing. Se usa también en personas víctimas de accidentes. En Cuba, por ejemplo, es muy común que cuando hay un ciclón se desborde el malecón y se llenen las calles de agua. Escuchen qué locura. ¿Y qué pasa? Aunque no lo crean, hay gente que no sabe nadar
y se han ahogado niños, ancianos, y hay gente que cuando ha regresado a su casa se ahogaron 2 personas o 3 de la familia. Y esa gente Me queda recuerdo yo choqueada. que Sí, me recuerdo yo que en los cursos que he llevado de primeros auxilios psicológicos, precisamente, pues una de las funciones, ¿verdad? Más que todo por la situación de Guatemala, vaya, aunque se escuche como que mero gracioso. sí, Uno de los mayores impactos, uno de lo que se busca con los primeros auxilios psicológicos es evitar los suicidios masivos, claro, porque claro. después de un accidente o una emergencia de este caso, donde, por ejemplo, me recuerda mucho en el Cambrai, cuando fui a atender al Cambrai, Sí, que era, bueno, perdí mi casa, perdí mi familia, entonces ¿para qué sigo vivo? No los encuentro, ya no sé qué hacer, no puedo seguir así, perdí todo, que no sé qué, me voy a matar, debe ser y era horrible como, eso, debe ser horrible eso. sí, la verdad que sí, y Yo, era como yo, ya te digo, sí, mucho de esa situación de me quiero matar, va, o sea, ya no tengo nada por lo que luchar, me voy a matar, que no sé qué, entiendo, entonces era como entiendo, de entiendo. esos casos, ¿verdad? O Ideas mujeres, suicidas por el duelo de los otros. definitivamente, o sea, era como bien complicado porque era manejar no solo la atención de la Ah, persona prácticamente, sino en el entorno, ¿verdad? Porque era como que un poco feo cuando nos mandaron a acompañar a personas a reconocimiento de cadáveres, porque sí, llegabas y bastante. todo y tenías que empezar a buscar como el cadáver con la persona. Sí, Y era el problema, porque era lo que me pasaba a mí, a pasarme pensando durante todo el reconocimiento, bueno, si aparece, ¿qué le digo? ¿Va? Porque es como la sí, situación que más te preocupa en ese momento, o sea, cómo poder manejarle con la persona, de qué forma estabilizar a la persona cuando encuentra a su cadáver o a su familiar desaparecido. Si no aparecía, pues era como que un poco más sencillo, está porque grueso mire, esto, mire, está seguimos grueso esto. buscando, no se preocupe, vamos a ver si Me aparecemos. pongo, me pongo Gui, en el lugar de esa gente y no es fácil la historia esa. Era complicado, muy complicado realmente. Incluso fue Puede como, disociar el yo, puede disociar el yo perfectamente, la persona se puede disociar o puede hacer conversiones. sí, ¿Sí? fue como muy difícil porque incluso, eh, tristemente, perdón que lo diga así, o sea, no cualquiera puede manejar como en esa situación, ¿verdad? No cualquiera No, tiene como la fuerza, está claro. y de parte de la escuela pues cometieron el error de enviar estudiantes epesistas, ¿verdad? A Me acuerdo cuando pasó eso. trabajo, y muchos de los epesistas se quebraron, no aguantaron, ¿verdad? Entonces es como, fue como muy Porque no complicado todo el realmente. mundo, no todo el mundo está preparado para eso. Tienes que No, tener una preparación en psicología clínica y psicopatología y psicoterapia. Y más primeros el todo que auxilios, vos tenés que estar preparado psicoterapia en realmente crisis, para en atender todo. algo así. Sí, Sí, no cualquiera tiene eso como fue la en época de fortaleza Abraham, Guille, ¿verdad? de Eso fue en enfrentar época de eso. Abraham. ¿Mande? Eso fue en época de Abraham. Sí, eso fue en época de Abraham Cortés. Ya me acuerdo cuándo fue eso. Creo que no fue buena la idea. Tenían que haber utilizado psicólogos del colegio de psicólogos. En Sí, primer lugar, efectivamente. psicólogos profesionales y que trabajaran en hospitales. Esos son los psicólogos que Sí, tenían que haber utilizado. sí, incluso cuando yo llegué y todo, todavía fue así como, solo porque el encargado o la persona que iba a encargar del grupo fue así, mire, o sea, en él tengo confianza, pero mire, él tampoco, él no tiene cierre, él no tiene título, no, todavía no, está en proceso de cierre, pero él sí ya tiene como mucha experiencia trabajando en esto, ha trabajado en este desastre y esto. Incluso me Entiendo. hicieron la advertencia, ¿verdad? La primera que nosotros miremos que te estás quebrando, te sacamos, va. Yo, bueno, está Uf, bien, va. O sea, mejor para mí, ¿va? Es mi seguridad también como personal, va. sí, Pues salió bien, solo tuve un caso donde encontramos a un paciente real, pues, bueno, encontramos una persona de los fallecidos y fue como bien complicado estabilizar al paciente porque hasta hoy me quedé así de, las sí. primeras personas fue así de, miren, no lo encontramos, va, pero hubo una que lo encontré y fue así de, rayos, ¿y ahora qué hago? Y fue así el hecho de ponerte a pensar, bueno, ¿qué le decís a la persona? ¿Cómo la controlás? ¿Cómo lo Está estabilizás? grueso, está grueso esto. Eran casos como complicados. Marito, te iba a decir si íbamos a receso. Regresamos a las 35. Nos vamos a Pero receso, hoy toca muchachos. la clase de corrido, ¿no? Ah, cierto, lo siento, sí, hoy toca la clase de corrido. Perdón, chicos. Entonces, Hoy eso es toca, como bien complicado. Realmente son situaciones como bien feas. sí, Y era como, no sé, era como bien difícil todo, porque incluso protocolos de salud y todo. A mí me habían pedido otra mudada de ropa, pero según yo era porque me iba a ensuciar, algo así. Que decía al final era porque
como estábamos en la morgue, las bacterias, entonces al terminar de salir de la morgue teníamos que quemar la ropa y todo, y así, A la gran. sí, Es fue una una experiencia experiencia interesante. No todos los increíble. psicólogos sirven para eso, te cuento. Y tienen que tener una Sí, preparación en psicopatología, en psicoterapia breve y de emergencia. Es como se llama esta área. Psicoterapia sí, breve y emergencia. yo tuve una preparación de más o menos como 4 años realmente o bueno, ya iba preparándome 4 años para llegar a tener este tipo de casos, ¿verdad? Empecé con inundaciones, ¿Ok? no recuerdo el huracán que hubo, que realmente afectó como mucho la costa, entonces tuvimos preparaciones por parte de UNICEF, nos enviaron ahí, no sé Aquí si hubo has un oído de huracán. la... Yo no sé si fue el Mitchell. No sé si fue el Mitchell o después del Mitchell hubo otro. Aquí hubo un Fue huracán después que del golpeó Mitchell. mucho, que fue el Mitchell. Sí, El Stan. exacto, No sé si cabal, sigue. el Stan, el huracán Stan, para el huracán Stan fue que nos E enviaron hizo por parte de UNICEF. destrozos en la costa, estilo Cuba. Hizo destrozos, destrozos. Sí, Grave. nosotros también nos enviaron por el huracán Desapareció Stan. casas, desapareció gente, aquello fue un caos. Sí. Entonces todavía me recuerdo que Bauer fue una de las personas que nos acompañó a dar ese apoyo psicosocial a las comunidades y todo. El Bauer. Fueron El Bauer. experiencias muy bonitas, eso, de ahí nos mandaron a el terremoto este que hubo en Santa Rosa, en Sí. Cuilapa, Santa Rosa, lo del volcán, lo de Cambrai, han sido como varios procesos de aprendizaje como muy buenos, la verdad. Ajá. Interesante, Guille, muy interesante. Sí. Todo esto se asocia a la psicopatología, claro. Claro. Es psicopatología debida a desastres naturales. Sí. Todo esto crea y puede crear duelos, como está comentando Guille. Y si le sumamos esto a los duelos y psicopatología de las personas en conflicto armado, a víctimas del conflicto armado por desaparición de personas, tenemos que en Guatemala existe un montón de trastornos neuróticos altos. Yo estoy revisando todo eso en este momento por el proyecto que estamos haciendo. Trastornos neuróticos afectivos y psicosomáticos en Guatemala. No digo yo, súmenle a toda la historia del conflicto armado la violencia anterior. Las secuelas de la violencia, súmenle todos los desastres naturales. Tenemos en Guatemala un % elevado de trastornos neuróticos, trastornos afectivos y psicosomáticos. O sea, que tenemos que tener psicólogos clínicos en los próximos tiempos para atender a toda esa gente. Pero que estén bien preparados. Vale, vale, Guille, buena experiencia, buen ejemplo. Continúo hablando aquí. Es que esto definitivamente se asocia con todo lo que estaba comentando Guille. Imagínense ustedes, regresan a su casa, se fue. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está su mamá? ¿Sus hijos? No sé cómo reaccionaría yo, pero creo que cualquiera cae en una crisis horrible en ese momento. O sea, Y es como complicado porque, por ejemplo, con esa experiencia de que apareció el señor, o bueno, sí, apareció la señora en este caso, ¿verdad? y muerto, ¿no? Y me dice, ajá, el muerto, y me dice, mano, ¿y ahora qué hago yo? O sea, Dios si yo mío. hubiera llegado 5 minutos antes, yo hubiera estado con mi familia, y es así como, bueno, pero también si hubiera llegado 5 minutos antes, te das cuenta que posiblemente también hubieras fallecido, ¿verdad? Sí, Y es sí. como luchar contra esa culpa que ellos tienen de no poder hacer nada, pero si hubieran La estado culpa del antes también ellos sobreviviente hubieran se llama, muerto, Guille. ¿verdad? Guille, se llama la culpa del sobreviviente. Sí, entonces sí es como bien complicado tratar de darles como que ese sentido de vida o esa esperanza de qué hacer ahora, ¿verdad? Porque me dice, mira, Sí, éramos 12 y quedamos 4, ¿verdad? Yo así de, Dios santo. o sea, son 8 personas de la familia que fallecieron y me Sí, dice, mano, si hubiéramos llegado sí. antes, si yo hubiera salido 5 minutos antes del trabajo, Yo pero también ¿qué estuviera hubiera logrado muerto. con eso? Para, qué horror, en serio. Sí, Hay son una película que yo te las pongo en la Universidad Panamericana. Hay una clase que a mí me encantaría proponerla acá, que se llama eh, Psicología de Emergencias y Desastres. Yo la di durante años. Y ahí se habla de todo esto que está hablando Guille, muchachos. Incluso en esa clase había que ponerles una película con una guía. Y la película es una que está en la web. Es una película, creo que alemana,
donde ellos van a Tailandia. No sé si alguien vio esa película. Van a Tailandia y están en un hotel en Tailandia y aquella mujer va con el esposo y los dos hijos. Ella se queda en el hotel y el esposo le dice, voy a la playa con ellos dos que quieren nadar. ¿Qué creen que pasa? Viene el tsunami. La película creo que se llama Tsunami, ya me acordé. La película esta, muchachos, se llama Tsunami, si mal no recuerdo. Tsunami es el nombre japonés de un ciclón espantoso que viene con un torbellino de aire y se lleva todo lo que encuentra. Y es una gran ola gigantesca que tapa todo. Por supuesto que mata gente, destruye casas, arrasa con toda la playa, se llevó a los hijos y al esposo de esta mujer y queda esta mujer destrozada psicológicamente. La película es muy buena, muy buena. Aparece cómo va a grupos de autoayuda, aparece cómo conoce a otro hombre después, hace pareja con él y sale embarazada otra vez. Y el mensaje de la película es que la vida tiene que seguir, aunque sea duro, pero tienes que seguir. Sí, interesante todo este tema, pero sería parte de una clase que se llama Psicología de Emergencias y Desastres. Tipos de ataque de pánico o de angustia. Vamos a hablar brevemente de esto. Esto está en los manuales, yo se los traje aquí para que supieran que todo esto pertenece al espectro neurótico, ¿verdad? Ataque de pánico inesperado, no señalado, espontáneo, no asociado a un disparador situacional. O sea, no hay una señal, simplemente ocurre de manera espontánea. En segundo lugar está el ataque de pánico situacional, asociado a un disparador situacional. O sea, hay una señal. Explotó algo, se botó el mar, hubo un accidente y ya te viene el ataque de pánico. Tiene que haber en este tipo de personas una señal. Suele ocurrir casi siempre y de forma inmediata tras la exposición a la señal o por anticipación de esta. 3. Ataque de pánico predispuesto situacionalmente. Suele estar asociado a disparadores situacionales, pero puede ocurrir sin asociarse a la señal. Puede ocurrir inmediatamente tras la exposición a la señal. También podemos decir que puede ser como una amenaza de otra persona, ¿verdad? Un miedo hacia otra persona. En las víctimas de abuso psicológico, donde hay hombres que abusan de mujeres, hay mujeres que padecen de ataques de pánico. Aquí distinguimos el trastorno de pánico con agorafobia. Un factor bastante común en pacientes con pánico es la ansiedad anticipatoria de desarrollar un nuevo ataque de pánico. Este tipo de ansiedad anticipatoria es equivalente al concepto de miedo al miedo, descrito por Goldstein y Chambliss. Son situaciones típicamente agorafóbicas, ¿verdad? El estar solo fuera de casa. 2. Estar en lugares concurridos, en general. 3. En especial estar en teatros, restaurantes, centros comerciales e iglesias. 4. Estar en espacios cerrados también. También crea estas situaciones de pánico con agorafobia. O sea, pánico hacia espacios abiertos, mayormente. Viajar en transportes públicos. No sé si han visto a alguien alguna vez con algún ataque cuando viajan en buses muy apretados. Les voy a contar algo breve. En Cuba, en los años 90, vino lo que se llamó el periodo especial. Entonces, había muy pocos buses, pasaban cada 2 horas. Y entonces, ¿cómo resolver el problema de la población? Casi no había gasolina. Entonces, se armaron como si fueran unos buses camiones, donde se montaban cerca de unas 100 personas allá adentro hacinadas, que hacían tiradas como de 30 a 40 kilómetros. Pongamos 50 o 60 kilómetros. Entonces, en ese momento, en ese lugar, habían personas que iban hacinadas allá adentro, casi no se podía respirar.
Yo como soy un poco alto, yo sacaba mi cabeza y yo respiraba. Pero las personas bajitas, pequeñas, les pasó de todo allá adentro. Pasaron por ataques de pánico, pasaron por toqueteos, a las mujeres las tocaban, les cuento. Te robaban, te cartereaban. No sé si Guatemala conoce la expresión carterista, yo digo que sí, ¿verdad? Te robaban la cartera. Había gente que se bajaba del bus temblando. Eran como unos ataques de miedo estar allá adentro. En una ocasión yo estaba en una parada, me iba a subir, a estos buses se les llamó camellos. Creo que ya no hay. Camellos, Cuba. Y no es el animalito. Es a estos buses. Era una pesadilla salir a la calle. La abuela de mis hijas, era una persona muy nerviosa, una gente muy buena, pero muy nerviosa. En una ocasión se bajó de un camello y casi se desmaya. Llegó a la casa con mareos y temblores. Y tenía un ataque de pánico, les cuento. Les cuento esto porque no sé si Guatemala también pase por esto. Yo he montado buses en Guatemala, a veces buses bien llenos. No recuerdo que me haya pasado nada así, pero sí vi gente con problemas en la respiración, con problemas de miedo, temblores, acá. Tal vez no con un ataque como tal, pero tal vez sí. No sé qué reporten ustedes, pero siento que el mismo fenómeno también se puede estar repitiendo acá. Ya no monto buses hace años. Me manejo en carro, me manejo en taxi, me manejo, no sé, en otras cosas, ¿verdad? También saben que están los buses rojos, ¿no? ¿Cómo se llaman los otros? Los azules que son del Estado, ¿cómo se llaman esos? Tampoco los monto yo, pero alguna vez me monté. ¿Transurbanos? ¿Los? ¿Transurbanos? El transurbano lo he montado. Fíjate que no los veo tan hacinados. El transurbano, aunque venga lleno, creo que la gente no va tan incómoda, están muy bien fabricados. Pero el otro, ¿cómo se llama? El azul. El transurbano es el verde. Hay uno que es azul. No, doctor, el transurbano es el azul y el transmetro es el verde. El Transmetro es el que te estoy diciendo. Ese no creo que produzca tanto ataque de pánico. Pero el transurbano, que Dios te ayude ahí adentro. Los he visto repletos, creo que son muy pequeños. O bien están creados para un país donde no los saturan tanto con tanta gente. Miren, siempre donde hay hacinamiento, el lugar va a ser candidato a producir ataques de pánico. La gente no está acostumbrada a tener al otro respirándote arriba. Disculpen, nadie está acostumbrado a eso. Y esto te puede crear estados donde el yo se sale de equilibrio. Y te puede ocurrir un episodio disociativo o una conversión perfectamente. No estamos acostumbrados a la presencia tan cercana del otro arriba de nosotros. Conducir en autopistas dice que genera también esto. Estar en un puente, hacer cola. Imagínense, Cuba es el país el rey de las colas. Hay colas que duran horas para comprar comida, les cuento. También estar sentado en la silla del dentista o de la peluquería. Ahora, criterios de agorafobia. ¿Qué es esto? Cuando se cumplen los criterios de trastorno de pánico, pero sin que exista agorafobia, se trata del denominado trastorno de pánico sin agorafobia. Pero cuando se cumplen los criterios para el trastorno de pánico, este se complica con agorafobia. Y el DSM-4-TR lo definía de la siguiente manera. A. Ansiedad asociada a estar en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil. O sea, ¿cómo te escapas de un bus? En el medio del tránsito del bus en marcha, no te puedes bajar de ahí. Estas personas caen en un estado de shock que tratan de salirse, incluso pueden salirse por ventanas y tirarse del bus, les cuento. En caso de sufrir un ataque de pánico inesperado o predispuesto situacionalmente o por sufrir síntomas similares
a los del ataque de pánico. Estas situaciones se evitan, ejemplo, se reduce el número de viajes o se aguantan con marcado malestar o con ansiedad asociada a tener un ataque de pánico o síntomas similares, o bien se requiere de un compañero. La ansiedad o evitación fóbica no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental como la fobia social o la fobia específica. O sea, esto no es fobia social y no es fobia específica. El trastorno por estrés postraumático o el trastorno de ansiedad por separación. O sea, no son estos que están aquí. Trastorno con agorafobia, criterios. Presencia de agorafobia puede no darse la evitación, en cuyo caso las situaciones se toleran con elevada ansiedad o requieren compañía. 2. Es preciso descartar el miedo, evitación a situaciones específicas. Diagnóstico de fobia específica, cuando tú le tienes miedo a un animal, cuando tienes miedo a una persona específica, ¿verdad? A situaciones sociales limitadas, miedo a la evaluación o al ridículo. Aquí sería un poco el diagnóstico de fobia social. Sería miedo a lo que la otra gente digan o hablen de ti o hagan. O a estresores intensos, diagnóstico de estrés postraumático. No debe confundirse con el trastorno obsesivo compulsivo. Ejemplo, miedo a contaminarse, a ensuciarse. Trastorno de pánico sin agorafobia. Pero es evidente que se puede producir el trastorno de pánico o angustia sin que previamente se presente la agorafobia. Existe también la posibilidad de diagnóstico de agorafobia sin ataque de pánico. O sea, no estás en una situación de ataque, pero tienes fobia a salir públicamente, ¿verdad? Fobias específicas. Todos tenemos miedos intensos o miedos o respuestas desagradables a ciertos objetos, situaciones o criaturas. Quizá usted retroceda ante la vista de una araña, un roedor o una serpiente. O quizás mirar abajo desde un lugar elevado causa que tiemble y sienta vértigo. Pararse en un pasillo atestado puede hacerlo sentir incómodo, incluso nervioso, o buscará un espacio abierto. Tales respuestas de malestar o disgusto, llamadas aversiones, son comunes y no son causa de mucha preocupación. Sin embargo, si la respuesta de una persona a estas situaciones, objetos, está fuera de proporción con el peligro, la amenaza, el estímulo, se considera que la persona tiene una fobia. ¿Quieren compartir algunas fobias? A ver, Nancy, ¿a qué le tiene miedo? ¿De cuando me dio el ataque de ansiedad o ahorita? Ahorita, estando ahora normal, ¿a qué le teme? A las arañas. ¿Las arañas te dan miedo o pánico? Ay, sí me pongo muy tensa cuando veo una. Es más, salgo corriendo, o sea, no puedo Ah, la tenerla gran. cerca. Ok, Sí. muy bien, muy bien. Gracias. A ver, Mónica Contreras, ¿a qué le causa fobia? ¿A qué animalito le teme? Cuénteme. Mónica Contreras, por favor. Mónica Contreras no está en el chat, le vamos a Buenos tener que quitar. días. Ah, bueno, ya le quitábamos la asistencia. A ver, dígame, ¿a qué animal le teme? En sí, creo que no le tengo miedo a un animal, sino que a mí lo que me da miedo son los payasos. ¡Wow! Problemas en la Sí, infancia. ¿Te obligaban a ver sí. payasos? ¿Ah? ¿Te obligaban a ver payasos? No, no. Creo que todo empezó cuando fui a una función de pequeña de un circo ¿Eh? y recuerdo que un payaso me robó mis dulces. ¡Oh! Ese Sí, payaso tan malo que asustó a la nena a la sesión. sí. Oh, ya. Y hoy cuando los ves, te aterran. No me aterran, pero prefiero evitarlos. Bien, tienes como una tu pequeña fobia. Ok, muy interesante. Sí. Gracias. Gracias por compartirlo.
A ver, ¿quién me comparte algún miedo a? A ver, Catherine, compártame eso. Catherine Ochoa. Las cucarachas. Compártame eso, Catherine. A ver, quiero oír el famoso miedo a las cucarachas aquí públicamente. Yo no, por ejemplo, si yo veo una cucaracha no puedo matarla. Me ¿Por qué? aterroriza ¿Te tanto. aterra? Sí, es un terror horrible y por ¿Qué ejemplo, haces? ¿Tiemblas? me paralizo, o sea, la veo y me paralizo. Incluso ¿Es mi en mamá serio? me dice, no te Vamos a, vayas, no vamos a te tener que vayas hacer una terapia conductual de cucarachas. Llenamos Ay, un pomo de vidrio de cucaracha y te lo ponemos al lado de la cama. Para ir incluso yo desensibilizando. sé que hay una cucaracha en mi cuarto y no la logré matar y Y me no pasó duerme. hace unos días, no puedo dormir en mi cuarto. Sí, yo sé, yo sé. La madre de mis hijas tenía un miedo aterrante que se lo pasó a ellas. Un día yo llegué del trabajo y estaban las tres arriba del sofá gritando por una cucaracha. Y la cucaracha se paseaba como sabiendo que le tenían miedo, les cuento. Fue algo tipo de película aquello. Se paseaba para allá y para acá como diciendo, hey, nadie me ataca. Y llegué yo, tuve que matarle, aquellas tres dejaron de gritar. Qué locura, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Algún otro tipo de fobia? Yo a las ratas, doctor. Lagartos. A ver, Tiffany, ¿a qué le teme? Yo a las ratas, doctor. A las ratas, dice Cecilia. Las ratas son asquerosas. Las ratas son asquerosas. No me importa que estén muertas. Me dan miedo. Es un bicho. Y los ratones, por supuesto, también. Sí, todo. Sí, Hámster, todo lo que son sea de animales la familia asquerosos. de ellos, no. A mí los lagartos me crean una especie de rechazo grave. A ver, Tiffany me estaba compartiendo su fobia, ¿qué es? Sí, mi fobia es a la profundidad del mar y a las piscinas techadas. A la gran madre, Tiffany. Usted sí que es cosa seria. A la profundidad del mar. ¿Sabes nadar? Sí, sí sé nadar, pero no me atrevo a meterme porque no me gusta, me da O sea, ir fobia. en bote, montarte en un bote, en un crucero, ni loca. Sí me he montado en bote, pero me da ¿Eh? miedo. Te da miedo a la profundidad del mar. ¿Y las piscinas techadas qué tienen que ver? No sé, pero cuando yo estaba pequeña iba a un lugar donde me enseñaban natación, ¿Ok? pero la piscina estaba totalmente techada y se miraba como muy oscuro, entonces me daba mucho miedo, o sea, solo de imaginármelo me da cosa. Tú tienes muchos síntomas ansiosos de tipo neurótico, Tiffany. Tienes que verte esto. A mí me dan miedo las gallinas y los gallos. Oiga eso. Oiga eso. ¿Y eso por qué, María? Cuénteme, ¿usted procede del interior? ¿Creciste en el campo? Eh, Buenos días. No, pero teníamos unos familiares ¿Ok? que tenían gallos y gallinas y yo de hecho yo iba a darles de comer usualmente Y un día te y, picó un gallo. y nada, ya no me gustan, ni siquiera las quiero tocar. Hubo una vez que sí mi mamá me dijo, agárrala, acariciala y yo como, uy, ¿verdad? Pero al final de cuentas la cargué, pero sí no la soporto tocar ni nada. ¿Nunca te picaron? Pues que yo recuerde, no, pero me imagino que algo hacía tuvo que ocurrir. Tal vez la obligación de que la cargaras, tú no querías, lo hiciste y lo hiciste a la fuerza. Ok, Em, bueno. pues no, porque eso ya cuando mi mamá me dijo que la cargara, ya tenía yo ese miedo o fobia, Ya, no sé. te desagradan esos animales. Sí. Interesante, interesante. Ok, los varones, Linda dice, a mí estar en el bus, pero si voy parada estoy casi, a ver, a punto de desmayarme, tengo que estar sentada, los buses llenos no me gustan. Tú tienes un poquito de agorafobia, Linda, ¿ya te diste cuenta? No te asustes Sí, por es feo. eso. Sí, tienes un poquito de agorafobia, un poquito. Yo odio los buses llenos, yo los odio. No Sí, sé yo si es prefiero miedo, esperar un bus rechazo, que inseguridad. esté con asientos vacíos, porque si no, prefiero esperar a uno que esté así, pero por ejemplo a las 5 de la tarde es casi imposible tomar un bus así,
y Sí. es muy feo. Tengo que ir en la ventana y no tengo que ver a nadie. Tienes tu toque de agorafobia, siempre busca donde hay una ventanita y tú puedas mirar para afuera o incluso puedes respirar, ¿sí? Sí. Tienes tu toquecito de agorafobia. A ver los varones, a ver Augusto. Augusto, ¿qué fobia tienes? No me gustan los espacios cerrados y a las alturas. Oh, no te gustan los espacios cerrados. Tienes tu claustrofobia. Me pasó una vez que me llevaron a una tumba en Antigua. Les voy a contar esto. Me metieron en la tumba era bajo tierra. A medida que íbamos avanzando, me sentía que yo tenía ganas de salir corriendo. Y iba con 3 amigas y le dije, sáquenme de aquí, díganme de dónde salgo, no quiero estar aquí. Y me salí, porque cada vez estaba más cerrado y más enrarecido el lugar. Y me salí. Solo me pasó esa vez. Después de eso he visitado museos, he estado en otros lugares y no, pero aquel día, no sé qué diablo, estaba muy oscuro aquello, no me gustó el lugar ni un poco. Y me salí. Les quería compartir eso. Bueno, muchachos, hasta aquí. Estudien la semiología. Estudien la semiología, por favor. Cualquier duda me escriben al chat. Tiffany, te dejo de tarea que me escribas a mi número. El examen es el lunes, doctor, perdone. No, el examen sería martes. Un día como hoy. Ok, gracias. Tienen toda una semana. Vale. Vale, gracias. Gracias, doctor. Buen Buen día. día. Voy saliendo, que tengo otra clase detrás. Chao, chao. Bye, doctor. Listo.